En derecho romano existían dos tipos de transferencia o de adquirir propiedades. Estaban los originarios, que era cuando pues la propiedad nacía en la cabeza de una persona o pues sin que otra se lo hubiese transferido. O bien era derivado cuando se hacía la transferencia de una persona a otra mediante un negocio jurídico. En los modos derivados existen tres tipos. Está la mancipatio, que es la principal, y esta estuvo más o menos hasta la época de Justiniano. La, la mancipatio era la más tradicional en cuanto a lo solemne y religioso. Era un modo en el que se hacía una ceremonia tipo ritual. En esta debía estar el vendedor, el adquiriente, y se reunían con 5 testigos y un libripens o un tipo juez, que era el que hacía las veces de balanza humana. El vendedor pronunciaba algunas palabras tipo ritual y transfería pues básicamente el bien que iba al comprador, o bien pues algo simbólico. Podía ser dinero, podía ser cobre, en fin, que representara el valor de la transferencia que se estaba realizando. En esta ceremonia se realizaba en el templo de Júpiter Feretrio y tenía un carácter solemne y pues religioso, como lo mencionábamos. Era más que todo utilizado para la transferencia de algunos bienes inmuebles y esclavos por su carácter simbólico. Posteriormente a la emancipatio llega la in iure cessio. La in iure cessio era también un modo de transferencia de la propiedad. Este se llevaba a cabo ante un magistrado y en este caso el vendedor y el comprador pues llegaban ante el magistrado, que podía ser el pretor, y transferían formalmente su derecho al comprador. A diferencia de la emancipatio, que era la primera forma, la in iure cessio era un poquito menos formal. No requería pues que hubiesen testigos como en la emancipatio, en que se necesitaban 5 testigos, ni tenía un carácter religioso. Sin embargo, ese modo de adquisición pues también se vio abolido por la tradición más o menos por la época de Justiniano. Y la in iure cessio también se utilizaba más que todo para transferir cosas materiales como animales, objetos o dinero, a diferencia de la emancipatio. Y por último tenemos la tradicional, que es el modo más común, la tradición o tradition, que es el modo más común de la adquisición de la propiedad y consistía en la entrega del material por parte del vendedor al comprador. En este caso no se requería que hubiese pues como un magistrado. Sin embargo, sí se necesitaba la presencia de testigo para garantizar que no hubiesen posibles trampas o fraude en la transacción. Y se utilizaba también para bienes pues muebles como inmuebles. En, en la tradición se requería por sobre todo pues que las partes estuviesen de acuerdo en 3 aspectos. Primero, sobre la transferencia o la transmisión del dominio. Segundo, sobre la cosa que se iba a transferir. Y tercero, sobre la causa de la tradición. En cuanto a la transmisión, debía acordarse la transmisión de la propiedad y no solamente la posesión de esa o el goce de esa. El tradente debe ser el propietario criterio de la cosa que iba a transferir, para poder tener la capacidad de enajenarla. No era solamente cuestión de, como decíamos, el disfrute de esa, pues no era solamente la posesión del bien, sino que tenía que ser el dominio sobre esta. Segundo, la cosa. Debían estar de acuerdo cuál era el objeto de la tradición y no que uno pensara que era A y el otro pensara que era B. Pues tanto el vendedor como el adquiriente debían estar de acuerdo en el mismo objeto de transacción, eh, para que se pudiera pues realizar la transacción. Y el tercer aspecto importante era la causa. La tradición no era una causa, la tradición es el efecto, la consecuencia. La causa la debían acordar las partes y debía ser reconocida por el ordenamiento como apta para poder obligar a realizar dicha transacción o para poder realizarse la tradición. Debía ser el hecho jurídico revelador de la voluntad de las partes, traslativo adquisitiva del dominio. La causa más común eran los contratos, fuese por ventas o por donaciones,
o también podían ser causas no contractuales, como por ejemplo un pago, una indemnización, o incluso se podía decir que una donación. También pues la causa es el vínculo pues legal que justificaba que se podía realizar esa sucesión jurídica. Era la razón por la cual se hacía la tradición. Eh, bueno, para poderse hacer la tradición o para poder hacer la transferencia del bien, debía cumplir algunas características. Primero, debía ser un bien entregable, o sea, no podía ser nada etéreo, debía ser algo que se pudiese transferir. Y segundo, las características de la entrega son 5. Podría ser mano a mano, tal cual te lo entrego, se lo entrega el uno al otro. Dos, se podía entregar las llaves. Tercero, se podía desde cierto punto mostrar los linderos en los cuales pues tenía, digamos, el terreno. Cuarto, cuando el adquiriente ya tenía la posición antes de la tradición, pues ya tenía en su poder. Y el quinto se llamaba constitum posserium. Este es un caso en el que estaba pues ya la persona poseyendo a su nombre y pasa a poseer a nombre de otra persona. Por ejemplo, el caso de alguien que tiene un pues, local en su propiedad, se lo vende a otra persona y al mismo tiempo pasa a poseerla ahora como arrendatario, y ya le paga un alquiler pues al nuevo propietario real del local, en este caso. Esa era la constitum possessorium. A partir de ya la época justiniana se empieza a hacer un proceso llamado animus tradendi. Es como alguna espiritualización de la tradición en el derecho romano, aunque nunca se llegó a hacer espiritualización o inmaterialización de la tradición como tal, eh, sino que pues el hecho, sino que el negocio debía hacerse como un hecho real. Existía, sin embargo, la tradición simbólica, que era, por ejemplo, la entrega de las llaves o documentos por la cosa que se iba a obtener. Estaba también la tradición ficticia, donde no era necesario el simbolismo de la entrega de las llaves, pero sí debía ser pues un delegante que estuviera presente, no se necesitaba la cosa como tal, ni la entrega material de esta, pero sí era necesario que se hiciera un, un documento, por ejemplo. Bueno, entonces también se establecieron ahí el tema de las escrituras, o una inscripción de un título pues legal que pues constituyera que en efecto se había hecho la tradición. Igualmente pues se adoptaron esos criterios al derecho colombiano, en el cual cuando hacemos una persona adquiere una propiedad se genera de forma similar, se hace una entrega tal cual, pues mano a mano, o se entregan llaves, en fin, y se hace mediante la inscripción de un título o una escritura pública, en este caso.